Bueno, hoy seguimos con el método biográfico, sobre todo en la modalidad de comprensión escénica, ¿no? Digamos, la modalidad estructuralista, la modalidad hermenéutica y la modalidad de comprensión escénica. La modalidad de comprensión escénica es básicamente un cruce entre hermenéutica y psicoanálisis. Bien, entonces sería la perspectiva biográfica de comprensión escénica. La comprensión escénica sería un cruce entre hermenéutica y psicoanálisis. Como el psicoanálisis es un tipo de hermenéutica, desde la perspectiva de un psicoanalista que se llama que se llamaba Alfred Lorenzer, ¿no? Sobre todo me refiero a un libro de Alfred Lorenzer que se llama El lenguaje destruido y la reconstrucción psicoanalítica. Bien, en todo relato se actualizan tres tipos de escenas: las vividas en el pasado, las vividas en el presente y en la entrevista. O sea, en el mismo relato, desde la comprensión escénica, precisamente la comprensión se realiza desde la escena que evoca el relato. Básicamente hay una relación entre el relato y la escena que evoca ese relato. Bueno, me baso en estos autores, en el libro de Lorenzer que les mencioné, El lenguaje destruido y la reconstrucción psicoanalítica, un artículo en portugués. Bien. En este libro, en El lenguaje destruido y la reconstrucción psicoanalítica, Alfred Lorenzer diferencia el símbolo definido desde el psicoanálisis, símbolo desde la concepción del psicoanálisis, y el cliché, ¿no? La concepción del símbolo del psicoanálisis se modificó muchas veces desde que Freud empezó a investigar. Desde que Freud crea el método psicoanalítico, ese tipo de concepción de símbolo muta mucho, y Alfred Lorenzer hace referencia específicamente a una mutación que se da después de la muerte de Freud en la década del 60. Entonces, a partir de esa mutación en la década del 60, sus escritos son del 70, 80, a partir de esa mutación hace una diferencia entre el símbolo y el cliché. Entonces, a partir de la década del 60 se forja un nuevo concepto de símbolo en la comunidad psicoanalítica. Lorenzer cita a un autor que define el símbolo desde el aspecto pulsional. Entonces, el símbolo tendría que ver con la capacidad exclusiva para evocar una imagen, un concepto o pensamiento en ausencia de un estímulo directo e inmediato, ¿no? Es la capacidad para evocar una imagen, un concepto, un pensamiento en ausencia de un estímulo directo e inmediato. Mientras que el animal responde a un estímulo inmediato. Especificando más esta capacidad, va a indicar que es exclusiva del hombre que designa. Esta capacidad exclusiva del hombre se designa como la capacidad para formar representaciones mentales, a diferencia de la capacidad para experimentar registros mentales que el hombre comparte con los animales, ¿no? Una cuestión es el registro mental y otra cuestión es la representación mental. Bien, entonces acá hay una homologación entre símbolo y representación mental. Los símbolos pueden ser catectizados, es decir, se les adhiere energía de los procesos inconscientes. Resumiendo entonces, los representantes son símbolos, ¿no? Las representaciones mentales son símbolos. Son características de los seres humanos, están desancladas de un estímulo directo, es decir, son producto, los representantes entonces son, es decir, productos de un proceso de formación de símbolos. Las representaciones mentales forman parte del proceso de formación de símbolos. Los representantes son elementos de los procesos de catexis. En ellos
En cuanto mundo interior del paciente se desenvuelven las catexis pulsionales, es decir, las representaciones mentales o los símbolos, captan energía del mundo interior, del mundo inconsciente, de los procesos inconscientes. Entonces, dice Lorenzer, en este libro citado, resulta natural combinar ambas posiciones y concluir: las catexis pulsionales se desenvuelven en símbolos. Esas adherencias de energía se desenvuelven en símbolos. Hay un tipo de representantes que no son los representantes, las representaciones mentales conscientes, sino son los representantes inconscientes. Los representantes inconscientes, Lorenzer los denomina clichés. Entonces Lorenzer va a plantear que hay que destacar que los clichés, en cuanto a representantes, guardan una conexión genética con los símbolos, dado que provienen de representantes simbólicos que han sido formados en el proceso de socialización. Es decir, los clichés, los representantes inconscientes, los denomina clichés. A estos representantes inconscientes denominados clichés, en realidad son viejos representantes simbólicos que fueron formados en el proceso de socialización y luego fueron excomunicados, o sea, fueron reprimidos, es decir, fueron excluidos de la comunicación dentro del lenguaje y de la acción, o sea, fueron excluidos de la comunicación. Y estos representantes inconscientes, exconscientes, recluidos y excluidos de la comunicación, generan una distorsión en la comunicación. Es decir, todo lo que tenga que ver con la comprensión escénica, por el lado de Habermas, Jürgen Habermas, o por el lado de Lorenzer, alude a procesos de comunicación distorsionados. Estos representantes inconscientes excluidos del lenguaje y de la acción, no por eso pierden su eficacia para influir sobre las conductas, para determinar las conductas. Entonces siguen conservando ese poder. Para Alfred Lorenzer, el cliché del lenguaje permite inferir un tipo de interacción social no simbolizada en el lenguaje público y anclada al lenguaje personal o privado. Es decir, anclada al momento en el cual el símbolo aún no está separado de la situación de interacción. Es decir, ahora vamos a verlo. Lorenzer hace Lorenzer hace una diferenciación entre lenguaje público y lenguaje privado, entre símbolo y cliché. El lenguaje público tiene que ver con el símbolo y el lenguaje privado tiene que ver con el cliché. Y el lenguaje público y el símbolo, el lenguaje privado, cliché, guardan una relación particular con la cuestión de la escena que ahora vamos a ver. Entonces, la tesis básica, el núcleo básico de Lorenzer es que el lenguaje se produce a través de relaciones sociales. Su tesis básica es por el origen social del lenguaje. Sin interacciones no existe el lenguaje. No se produce. Por lo tanto, el objeto del psicoanálisis son las formas de interacción producidas dentro de la historia. Mientras que para Lacan, las estructuras del inconsciente tienen su raíz en un más allá de la historia, para Lorenzer las formas de interacción son producidas dentro y a través de la historia. Y dichas situaciones de interacción dependen de las relaciones de producción. Es decir, básicamente lo que va a plantear Lorenzer es que hay un proceso de socialización anterior a la adquisición del lenguaje. ¿Sí? La adquisición del lenguaje tiene que ver con ese proceso de socialización previa a dicha adquisición.
Las formas de subjetividad son determinadas por los procesos de socialización o situaciones de interacción, dentro de los cuales se forma el lenguaje en un sentido ontogenético. La formación del lenguaje tiene que ver con el proceso de socialización de cada individuo, que es intersubjetivo, pero la formación del lenguaje tiene que ver específicamente con ese proceso de socialización. O sea, se hace hincapié en ese proceso de socialización, en vez de hacer hincapié, por ejemplo, en estructuras innatas. En Noam Chomsky hace hincapié en esas estructuras innatas. Entonces, este proceso de socialización, según cómo se dé, hay un pasaje del cliché de la lengua privada a la lengua pública, cuando el proceso de socialización se amplía, se profundiza, y donde el niño sale de la socialización familiar, si todo sale bien, y si no, si ese proceso de socialización tiene problemas, ahí aparece en forma persistente esa lengua privada o cliché. Hay un sentido no psicoanalítico o no académico del término cliché. Por ejemplo, alude a una tira de película fotográfica que contiene imágenes en negativo, ¿no? El cliché serían esas imágenes en negativo, por un lado. También alude a una plancha tipográfica en la que se reproduce un grabado para luego ser impreso. A eso también se lo denomina cliché. Y cliché también sería el significado más clásico, más cotidiano, que tiene que ver con esta cuestión de la comprensión escénica. Sería una frase o expresión usada en exceso, ¿no? Frase o expresión usada en exceso, también no necesariamente tiene que ser una frase o expresión. Para dar un ejemplo, hay escenas cliché en el cine, ¿no? La escena clásica de Hitchcock, donde hay una persona bañándose y detrás de la cortina aparece una sombra con una mano con un cuchillo que luego mata a esa persona que se está bañando. Bueno, esa es una escena cliché, ¿no? Esa escena original de Hitchcock luego fue usada, reiterada y repetida en exceso. Esa sería una escena cliché en el cine, por ejemplo. Formación del cliché para Lorenzer. ¿Cómo se forma el cliché para Lorenzer? El cliché designa una interacción, una escena. Digamos, si el lenguaje surge del proceso de socialización, los procesos de socialización implican escenas de interacción. Así el niño, en presencia de la madre, que pronuncia la palabra madre, registra que madre no designa solamente a la persona de la madre, sino también a la propia escena de interacción del niño con la madre. Si por ejemplo la escena de interacción en la cual la madre le da el pecho, bueno, esa sería una escena específica. Entonces, cuando el niño pronuncia la palabra madre, alude a una escena o escenas específicas de interacción con la madre. O sea, la palabra madre está anclada a una escena o escenas. O sea, esa palabra madre está anclada a una escena. El cliché implica un significante anclado a una escena de interacción específica. Entonces se construye así el cliché, que designa una imagen o una disposición escénica específica. A medida que el niño se desarrolla, los clichés surgidos de las distintas situaciones de interacción se van transformando en símbolos lingüísticos. Por ejemplo, para el caso de madre, ¿no?
la palabra madre está anclada a escenas de interacción, y la palabra madre designa. Entonces, una escena o escenas de interacción, y cuando el chico dice mamá, designa a esa mamá. Es decir, un proceso de socialización o la transformación del cliché o de lengua privada en lengua pública implicaría que la palabra mamá, la palabra madre, es para cualquier madre y no solo para esa específica de esa escena de interacción, y la palabra madre se transforma en símbolo. Entonces flota más allá, es autónoma con respecto a la escena inicial de interacción. Entonces la palabra madre serviría para decir madre mía, para hablar de la madre patria, para hablar de la madre de todas las desgracias, es decir, para emplear el significante madre en cualquier contexto. Cuando eso ocurre, el significante madre se vuelve independiente del contexto, se vuelve autónomo del contexto, se vuelve símbolo, se vuelve lengua pública. La lengua privada es, cuando el niño dice madre, alude solo, lo que él entiende por madre es solo con respecto a su madre y a determinadas escenas. Entonces, el proceso de socialización implicaría entonces la transformación del lenguaje privado en lenguaje público. Cada cliché se produce a través de interacciones particulares y específicos de cada individuo, es decir, son particulares de cada persona, por eso es lengua privada. Son particulares esas interacciones de cada persona. En el proceso normal entonces del desarrollo infantil, los clichés se tornan símbolos. Es decir, dejan de representar una disposición escénica específica y pierden en consecuencia su estatus de lenguaje privado. Esta pérdida va a permitir la inserción del individuo en la cadena significante, posibilitando su participación en una lengua pública. Si el pasaje de la lengua privada a la pública no es fluido o se da en forma incompleta, genera incomunicación, distorsión del lenguaje y neurosis. Características entonces del cliché. Igualdad entre símbolo y objeto, ¿no? Es como si la palabra perro ladrara. Este representante inconsciente, ¿no? Y el objeto, digamos, cuando yo digo perro en el sentido de un habla cliché, perro se confunde con el objeto perro. El significante perro se confunde con el objeto perro. Esa es entonces una característica es igualdad entre símbolo y objeto. Otra característica es automatismo de acción o compulsión a la repetición. El cliché alude entonces al significado original como una frase repetida, reiterada en exceso. Entonces el cliché tiene que ver con una frase que uno repite sin darse cuenta que la repite. Pero también no solo la repetición, sino además de repetirse, no pasa por el proceso de reflexión. No se reflexiona sobre lo que hace o sobre lo que se dice. Este tipo de representantes o este tipo de habla implica una no reflexión, es de tipo reflexivo, a diferencia del símbolo. Irreversibilidad del cliché. Dado que no hay tiempo en el inconsciente, no es posible establecer diferencias. Lo diferente se transforma en igual. Es decir, el habla, el tipo de habla que está anclada a una escena, ¿no? Digamos, el relato, la biografía, el relato biográfico, segmentos o partes del relato biográfico de un individuo pueden estar anclados a una escena o escenas específicas. Si están anclados a esa escena, si están ancladas a esa escena en la forma del cliché, esto es irreversible. Dado que no hay tiempo en el inconsciente, este tipo de representantes inconscientes
va a tener un grado alto de estabilidad. Por eso es irreversible. No sufre el efecto de otras representaciones. Una vez en el inconsciente, las representaciones adheridas al cliché actúan como si las otras no estuviesen. Características del símbolo. Hay autonomía entre símbolo y objeto, ¿no? Este sería el ejemplo de la palabra madre. El significante madre alude a cualquier madre, pero alude también a serviría para emplearlo en otro sentido, por ejemplo, madre patria. Se puede introducir la reflexión y el pensamiento, ¿no? Está cruzado con el símbolo, digamos, con el habla pública, el lenguaje público, se puede reflexionar, se reflexiona. Existe adaptación, flexibilidad, reversibilidad. Entonces habría una obturación tiene que ver con los fenómenos de la neurosis. Parte del lenguaje, algunas de sus expresiones quedan atrapadas en el cliché, que responde a una escena originaria olvidada. Se llega a esa escena originaria a partir de la comprensión escénica. Cada cliché revive la escena originaria en la que surgió. Bien. La labor del psicoanalista o del investigador que emplea la entrevista desde la perspectiva de Lorenzer es de tipo hermenéutica. Esta hermenéutica no es la que interpreta el mensaje en función del contexto del hermeneuta, ¿no? Es decir, en la comprensión escénica no se interpreta el texto oral a partir del contexto del entrevistador, sino es una hermenéutica que infiere la situación escénica del mensaje repetitivo y deslocalizado del cliché. Bien, esto es lo que me quedaba para la cuestión de la comprensión escénica. Bueno, esto es todo.